El libro se llama Malvinas, un pueblo en lucha contra Monsanto. Nosotros venimos acompañando la lucha territorial, digamos, del pueblo de Malvinas y en realidad del pueblo cordobés en su conjunto, ¿no? Porque es un conflicto que ha pegado en toda la provincia y en el país también. Así que lo venimos acompañando desde el punto de vista territorial, fuimos varias veces, hicimos unas cuantas entrevistas a quienes están involucrados en esta lucha y entonces decidimos que hacer un libro que no solo tiene el artículo dedicado a Malvinas, tiene también otras miradas en relación a Monsanto, material que hemos hecho a lo largo del tiempo. Era una manera también de difundir, ¿no?, esta lucha. Creemos que no existe un material, por lo menos, que abarque la lucha así en su conjunto desde que empezó, no solo la lucha contra Malvinas, en Malvinas contra Monsanto, sino también toda la cuestión de los agrotóxicos, ¿no?, que en Córdoba viene pisando fuerte, digamos, como conflicto desde hace unos años, más años, digamos, que el conflicto puntual con Monsanto. Así que bueno, es este, digamos, el objetivo. Nosotros pensamos, lo definimos, por lo menos el artículo, como una crónica, es decir, contamos lo que ocurrió. La mayoría de las voces, digamos, son las voces de las protagonistas y los protagonistas de esta lucha. Tiene algunos elementos de análisis también, pero hay mucho de entrevistas, ¿no?, de esto de que hablen quienes están haciendo el aguante y la resistencia territorial, ¿no? Yo creo que nosotros venimos hace un tiempo largo siguiéndole los pasos a las transnacionales. De hecho, hicimos un juicio ético y popular. Y en este proceso, digamos, descubrimos algunos mecanismos. Y este conflicto en particular es muy paradigmático, porque se vienen dando todos estos mecanismos, todas estas estrategias, en un caso puntual, digamos, que en este caso, en la provincia de Córdoba. No es casual que sea la provincia de Córdoba, es uno del corazón de la República Sojera, digamos. Y entonces vemos como que ahí confluyen un montón de características que tienen que ver con la complicidad y las contradicciones del poder político, que tiene que ver con las formas de represión, que este conflicto ha sido paradigmático, digamos. Tuvieron hasta ahora 5 represiones, el tema del lugar que juega la justicia, el tema del lugar que juega una parte de la universidad, en complicidad también con estos intereses, y además pensando que Monsanto es Monsanto, digo, es un monstruo. Incluso uno de los compañeros a los cuales entrevistábamos de la asamblea nos decía: nosotros a veces no tomamos dimensión de con quién nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces digo, es muy paradigmático en un montón de cosas. Hacer este relato, digamos, esta crónica, tiene que ver con ir puntualizando a lo largo del artículo, por lo menos, que es un artículo largo, pero ir puntualizando todas estas cosas, ¿no? La responsabilidad social corporativa, digo, ha desplegado todo Monsanto, todo lo posible. Y ahí vemos también, digamos, la complicidad del empresariado cordobés, y cómo se juega el poder político, y cómo, esto es una cosa que llamamos la atención en el artículo, ¿no? Porque digo, los 3 niveles del poder político, el nacional, el provincial y el municipal, tienen distintas banderas políticas, son distintos partidos políticos, pero a la hora de acordamos igual con un proyecto de estas características. Y como sabemos, digamos, porque además lo venimos estudiando, lo que implican estos megaproyectos, y la provincia de Córdoba da muchos datos al respecto, es que nos parecía como muy importante, ¿no?, esto de que quede como también una manera de difundir, pero que quede como, digamos, un material, un libro que pueda servir para que se conozca qué es lo que está ocurriendo en este pueblo de Córdoba. No se puede hablar de este conflicto sin hablar del juicio a la fumigación, ¿no?, que fue el primero donde la justicia digamos, considera un delito de la contaminación ambiental a partir del gran trabajo que hicieron las madres del barrio Ituzaingó, con una investigación muy casera, digamos, no en el ámbito de lo académico, pero bueno, que llevaron a 2 aeroaplicadores y a un juicio, digamos, y esto tuvo una condena no efectiva, cosa que no fue muy bien recibido por las luchadoras madres de Ituzaingó, pero de todas formas fue un antecedente. Entonces, y paradigmáticamente, mientras este juicio está desarrollando, que nosotros también acompañamos y fuimos en un par de oportunidades a Córdoba, es que la Presidenta de la Nación anuncia la gran inversión que va a hacer Monsanto a escasos 14 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que es donde está el barrio Ituzaingó. Entonces, todo es muy particular, digamos, ¿no?, porque esto fue todo paralelo. Entonces,
Monsanto comienza la construcción de la planta sin haber presentado el estudio de impacto ambiental por una resolución de la una ordenanza municipal. Y entonces, digo, ahí empiezan los reclamos y los propios asambleístas cuentan, digamos, toda esta situación de que en el momento en que se les permite a Monsanto empezar a construir la obra civil, es que se empieza a constituir la asamblea, ¿no? Porque además, como pasa con todos los procesos asamblearios, ellos no sabían ni quién era Monsanto, ni qué son los agrotóxicos y este genérico nombre de agronegocios, pero empezaron a formarse y a estudiar, como ocurre casi en todos los procesos de asambleas de vecinos que no tienen ni idea, que además les costó mucho estar en Malvinas, porque eso lo cuenta una de las asambleístas. Cuando ellas se fueron a vivir ahí, hace muchos años que vive, no había luz, no había gas, no había alumbrado, entonces para ellos es muy importante lo que se ha construido en ese pequeño pueblo. Entonces, decir, nos tenemos que ir de acá, el lugar que vimos crecer y que acompañamos, digamos, su constitución como pueblo. ¿Por qué se tendrían que ir? Porque el tema tiene que ver concretamente con las consecuencias que traería esta planta, consecuencias que ya están muy estudiadas. Tenemos, por ejemplo, Monsanto, en el caso de Rojas, es un caso paradigmático de hace muchos años. Lo que pasa es que no es un caso conocido porque no tuvo gran cantidad, o sea, una gran resistencia a la presencia de esa planta. Pero eso, y además todos los antecedentes de Monsanto en el mundo, porque la realidad es que cuando uno empieza a bucear, es una empresa denunciada en el mundo entero, tiene un montón de causas abiertas, ha frenado muchas otras porque ha puesto millonadas de dólares para frenar esos procesos. Entonces, una vez que yo creo que este es el proceso que les pasa a los asambleístas, es decir, de no saber quién era o qué es esa empresa que representa, bueno, toda esta formación, este estudio, este bucear, investigar, transmitir a los vecinos, tiene que ver con esto de que nada, ahí empieza a aflorar bien quién es Monsanto. Entonces, si Monsanto provocó esas consecuencias ambientales, sociales, en otros lugares del mundo, ¿por qué no lo va a hacer en Malvinas? Es una planta de mejoramiento de semilla transgénica, o sea, esto ya está muy estudiado por la academia y estudiado también por estos pueblos que están en resistencia, ¿no? Y que se plantan a decir, no, el nombre que le puse al artículo es pararse en la dignidad, porque Medardo Ávila, que es un médico que acompañó la lucha todo el tiempo, digamos, y que tiene muchos estudios al respecto, dice esto: Malvinas lo que logró es pararse en su dignidad, diciéndole que no a Monsanto. Entonces es largo para contar todo el proceso, pero esos son antecedentes que hay que tener en claro. Esto explica también el enojo que provoca en el pueblo de Malvinas, que mientras se está condenando a 2 aeroaplicadores en la provincia, se anuncie, así con bombos y platillos además, ¿no? Se anuncia este proyecto. Porque además ahí se usan las argumentaciones de siempre, es decir, Malvinas es un pueblo chico, un pueblo pobre, un pueblo que depende mucho de su trabajo en el sector público de la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, que llegue una planta de este calibre, bueno, las argumentaciones, el discurso político, mediático, es el desarrollo que Malvinas necesita, el trabajo que va a generar esta empresa, es lo que va a permitir, digamos, al pueblo salir de la pobreza. Es uno de los pueblos más pobres de toda la provincia. Entonces, esa es una argumentación, que el tema es que cuando las poblaciones no tienen conocimiento, quizás, por una inexperiencia, bueno, ese discurso pega, pero ese discurso deja de pegar cuando esas poblaciones toman real conocimiento, investigando, formándose, charlando con gente, académicos, etc. En este conflicto ocupó un lugar central el doctor Andrés Carrasco, digamos, ¿no? Que, con toda su investigación a nivel académico, pero digo, más allá de lo que él hizo en laboratorio, después llevó toda esa información, traduciendo a que sea comprensible para la población común todo lo que él sabía en relación al glifosato, etcétera. No olvidemos que es el glifosato y Monsanto, ¿no? Es el agrotóxico central y quizás el negocio más redondo que tiene Monsanto, más allá de las semillas transgénicas. Entonces, digo, todo ese es un proceso complejo, pero digo, ahí entra también las contradicciones que se producen. Por ejemplo, el intendente de Malvinas se contradijo a lo largo de todo el conflicto. Al principio, con bombos y platillos recibiendo a la transnacional,
y cuando se le niega, digamos, se desaprueba el estudio de impacto ambiental, sale a decir que bueno, que mejor, que si no estaban bien hechas las cosas. Él sabía perfectamente bien que las cosas no estaban bien hechas, porque cuando se aprueba el aviso de proyecto sin estudio de impacto ambiental, él da el ok, es decir, es un municipio el que da el ok. Medio año después de que comienza se constituye la asamblea, se aprueba el aviso de proyecto, comienza a construirse y se decide ahí hacer un bloqueo. Es decir, un bloqueo que yo creo que, bueno, es una palabra que se utiliza mucho, no solo en Argentina, sino en otros países de América Latina, porque es el plantarse territorialmente. Es decir, este es un conflicto que tiene una vertiente legal muy importante, porque tiene abogados que están metidos concretamente en este tema, que son los que hacen las presentaciones, denuncias penales, amparos, pero sabemos cómo son los tiempos de la justicia. Entonces, el plantarse ahí concretamente es una manera mucho más contundente, característica también de las asambleas, de esta acción directa de acá no pasa nadie. Por otro lado, pensando, ya un mes después tienen la primera represión ahí en el acampe. Y las represiones tienen un calibre. Digo, está la policía de Córdoba, que además es conocida en el país completo por el nivel de violencia que tienen las represiones. Pero una cosa que llama la atención, igual no lo vemos solamente en Córdoba, es la participación de fuerzas especiales de la policía, en este caso de Córdoba, que también pasó en Chubut, ¿no? Es decir, son fuerzas especiales que tienen entrenamiento especial para casos muy particulares que están muy lejos de los conflictos sociales y aparecen ahí puntualmente con la idea de despejar el bloqueo y permitir que ingresen los camiones con los insumos para seguir construyendo la planta. Eso por un lado. Por el otro lado, que tampoco lo vemos solo en Córdoba, el tema de las patotas de la burocracia sindical. Acá con la argumentación de que quienes estaban trabajando, obreros de la construcción, en la construcción de la planta, fueron sancionados. Digo, la UOCRA dijo muchas cosas en relación a esto, pero también bajaron 70 personas para pegar a quienes estaban acampando en este bloqueo. Entonces digo, eso también es esto de la tercerización, decimos nosotros, de la represión, que tiene que ver básicamente con esto, con que aparentemente se desresponsabiliza a los estados de la represión, cuando en realidad no es así, muchas veces funcionan en forma conjunta, pero bueno, aparece una fuerza, en este caso una patota que responde a la UOCRA, diciendo, bueno, esto no puede ser porque es un atentado contra los derechos de los trabajadores, etcétera. Entonces, esto de jugar con los derechos de cada parte también ya lo vivimos en muchos aspectos. Esto de ver cuál es el derecho ambiental, el que predomina más, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, digo, ¿no? Esto pelea entre los distintos tipos de derechos también es un tema complejo. Creo que además, digo, Monsanto ha hecho todo lo que se ha podido, es decir, de la responsabilidad social corporativa, desde su programa de Semillas de Futuro, el Semillero de Futuro, con todos proyectos comunitarios, a sacar una revista diciendo Malvinas quiere, así se llama la revista, como un folleto que repartieron por el barrio. Está muy preocupada la empresa, de todas formas, digo, esto también lo pudimos ver a través de varias de las declaraciones, está muy preocupada porque la realidad es que el lugar que están perdiendo imagen claramente. Entonces, esta preocupación hace que implementen distintas estrategias para lograr la licencia social que no tienen. Declaraciones, se hacen encuestas, pero bueno, las encuestas que las ha hecho la empresa, pero también han sido hechas por otras organizaciones, la realidad es que muestran que un amplio porcentaje de la población de Malvinas no quiere la empresa ahí. Y un amplio 60%, por ejemplo, un estudio, 63% de la población de Malvinas dice no queremos, no, de Malvinas no, perdón, es una muestra de 1000 personas en Córdoba, capital. Bueno, el 63% dice no queremos a la empresa acá y otro 60 y pico por ciento está de acuerdo con la pelea que está llevando adelante la asamblea. Digo, esto, claro, no es publicitado por los medios hegemónicos y mucho menos por la empresa. La empresa paralelamente trata también de levantar algunas opiniones como para ver qué es lo que ocurre. Pero hay una preocupación concreta, además han sacado muchas declaraciones diciendo, bueno, si no se aprobó el informe de impacto ambiental, nosotros vamos a hacer las cosas bien, cuando ya tendrían que haber hecho las cosas bien, ¿no? Entonces ellos ya avisaron, queda para el 2015 y post-electoral la presentación del segundo informe de impacto ambiental.
Mira, yo creo que uno de los reclamos centrales de la Asamblea y de las Madres de Ituzaingó y de todas las organizaciones de Córdoba que están participando es la consulta popular. De hecho, la aprobación de la ley de ambiente, la nueva ley de convivencia ambiental que se aprobó en Córdoba, contempla eso, que si una población se va a ver afectada por un mega emprendimiento de este estilo, hay que hacer audiencia pública y consulta popular. Lo que pasa es que ahí la empresa empieza a decir, bueno, porque una cosa es la cuestión técnica y otra cosa es el debate político. Desde lo técnico podemos discutir todo. Lo que no queremos es que se politice el conflicto. Es la argumentación que usan también para presentar el segundo informe de impacto ambiental después de las elecciones de este año. Pero digo, es una demanda clara y concreta. Pregúntenos a nosotros lo que nos parece, que somos los que vivimos acá. Digo, esto es una demanda clara y concreta y la respuesta... Además, porque el poder político funciona así, el intendente dice, no, pero que si yo les digo que no va a pasar nada. Y la realidad es que la gente sabe que no, y además sabe que va a pasar mucho más de lo que se dice, e incluso hay estudios del avance, en Córdoba Capital se hizo un estudio, eso también está en el artículo, sobre el avance de los casos de cáncer. En Córdoba, Córdoba está a 12 kilómetros más o menos, 14 kilómetros de Malvinas. Entonces, hay muchas pruebas de sobra para que la población además diga, basta, no, ya está, ya sabemos de qué se trata. Y porque son quienes viven ahí, ¿no? Porque los negocios son negocios, por supuesto, Monsanto quiere negociar, y acá debe haber seguramente mucho dinero, porque Monsanto es un monstruo, y los poderes políticos están ahí respondiendo a tratar de cubrir, los intereses claros de esta empresa. Y el empresariado cordobés detrás, con lo mismo, además temiendo que este es el primer paso contra Monsanto, que después van a ir contra otras empresas, que eso lo han dicho puntualmente, no relacionadas con los agronegocios. La realidad es que hay mucho interés, esta lucha es conocida más allá de las fronteras argentinas. ¿Por qué en Monsanto? Este es el tema. En Monsanto, como está en todos los países de América Latina, entonces un pueblo con su acampe, una asamblea, un bloqueo que hace un año que está parando la planta, es algo que llama poderosamente la atención. Y cuando vos contás este caso en estos países, en realidad hay muchas similitudes, sea porque está la propia Monsanto, o sea porque también están inundados de agronegocios o de cualquier otro de los múltiples ejes, que tiene el extractivismo. Pero ahí yo creo que lo que estamos viviendo que es interesante es esto de que entre los distintos países de América Latina nos estamos dando cuenta que no es un modelo que sea nacional, o sea, en cada uno de nuestros países, es un modelo continental y tiene que ver también con, esto podemos entrar, en una primera parte del artículo planteamos eso, ¿por qué los agronegocios? O sea, ¿por qué este modelo extractivista que está en todos los países de América Latina? Esto tiene que ver concretamente con que hay que seguir, manteniendo el capitalismo global con esta lógica y los bienes naturales, decimos nosotros, o bienes comunes, ya no están en esos países. Entonces hay que ir a buscarlos donde están. Las consecuencias que se las banquen los países donde están. Lo que pasa es que esto es un gran negocio. Nosotros ahí ponemos algunas cifras en relación a lo que implica, por ejemplo, la soja, la rentabilidad de esa producción, ¿no? Entonces, ahí está asociado con el tema de todo lo que pasó con la 125, ¿no? De las retenciones, etcétera, y eso asociado con los planes sociales. Hay construido un discurso que podemos leer como muy perverso. Porque, por otro lado, es esto, lo que nosotros decimos, no lo decimos solo nosotros, ¿no? Estos son zonas de sacrificio, ¿en función de qué? Con la megaminería pasa lo mismo. Son poblaciones o pueblos que van a desaparecer, porque si esta planta empieza a operar, no solo se van a morir de cáncer, mucho más, sino que la gente se va a llegar a un momento que se va a tener que ir, porque además la planta está en una cercanía muy cerca de donde está el pueblo en sí mismo, o sea que las consecuencias se van a vivir claramente. Paralelamente nosotros a seguir este tema, también somos parte de una de las campañas que hay contra la aprobación de la ley de semillas, lo que nosotros vemos ahí, y que además Monsanto entra dentro de esa lógica, y esta planta entra dentro de esa lógica, es que, sin entrar en detalle con lo que dice por lo menos la ley en la Argentina, que son, el contenido de esa ley es muy similar a cualquiera de las otras leyes que se están discutiendo, aprobando o rechazando, dependiendo del país, en el resto de los países de América Latina. Esto, así como el modelo se reproduce, las leyes también se reproducen, o sea, son muy similares los contenidos. Básicamente es un atentado claro a la agricultura campesina,
porque es una profundización, no sé si es un origen, digamos, que acá se origina la privatización de las semillas, sino más bien un proceso de profundización y un atentado claro y concreto a la agricultura campesina, porque en la realidad lo que prohíbe es el uso propio, lo que se llama el uso propio, ¿no?, en el mundo campesino, que es el guardar las semillas para utilizarlas el siguiente año. O sea, el productor, digamos, el campesino, queda atado a toda esta lógica del paquete tecnológico, digamos, ¿no?, relacionado con las semillas, que además tienen que ser transgénicas, y por ser transgénicas van acompañadas de agrotóxicos, digamos, es la siembra directa, digo, todo un paquete que claramente es un atentado contra la mínima posibilidad que tengamos de construir la soberanía alimentaria. Nosotros le dedicamos al final de ese artículo esta apuesta, ¿no? O sea, cómo hacer, con todas las dificultades que eso implica, para empezar a construir la soberanía alimentaria desde estas pequeñas experiencias que ya existen. Nosotros este año con el proyecto, ya desde el año pasado, tenemos esta idea de trabajar con las alternativas. Porque al extractivismo ya le venimos diciendo que no, por lo menos en la Argentina, hace muchos años. Entonces, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Pero lo primero que hay que hacer es un relevamiento de las experiencias que ya hay. Y a nivel de agroecología, de producciones sin agrotóxicos, tenemos experiencias de producción y de comercialización chiquitas todavía, como muy locales. Pero bueno, que es necesario, primero hacer un relevamiento y después pensar que no hay mucha más solución para esto, porque si esto se sigue profundizando, la Argentina, bueno, no voy a decir un lugar común, pero productora de alimentos para 400 millones de personas, nos vamos a quedar sin posibilidad de consumir nada. Por lo menos no producido en la Argentina, digo. Y esto también es que hay... Yo digo, porque hay cosas que son de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando vos vas no es lo que pasa en este momento ya, pero cuando vos en un momento íbamos a la verdulería y pagamos 40 pesos el kilo de limones o 40 pesos el kilo de tomates, entonces, ¿de dónde sale eso? Y sí, es que sí, cada vez producimos menos alimentos. Digo, este país, por ejemplo, la provincia de Córdoba, claramente, pero no solo, productora de alimentos, o sea, una tierra sumamente fértil, para eso. Y digo, ya estamos destruyendo, porque además las secuelas que dejan las transgénicas, etcétera, tierra infértil, tierra imposible de volver a utilizar para una producción. Entonces es muy categórico lo que nos está pasando. Esto es como, me parece, que es lo que hay que sacar del ámbito incluso de la militancia, ¿no? Digo, la gente tiene que saber que si paga 40 pesos el kilo de tomates, esto tiene que ver con una cosa mucho mayor que una locura de los intermediarios que ahora las quisieron aumentarnos este precio en un proceso inflacionario como el que vivimos, ¿no? Pero digo, no es tan difícil, pero tenemos que salir del ámbito militante y la gente común tiene que saber qué es lo que pasa detrás de esos 40 pesos del kilo de tomate, ¿no? Me parece que todos estos procesos, yo diría, son un aprendizaje. Creo que las entrevistas que hicimos, en especial a gente que muchas de la cual no tenía militancia previa, creo que como es un aprendizaje para nosotros también, que seguimos estos temas, pero para los protagonistas y las protagonistas, es un aprendizaje que creo que no tiene vuelta atrás, ¿no? Es como esto de no saber ni quién era Monsanto, ahora se sabe mucho más y hay una resistencia concreta en el territorio, digamos. Yo creo que no tiene vuelta atrás. El tema es cómo hacemos para articular todas esas diversas luchas frente a todos los ejes del modelo extractivo, aunque hemos dado pasos importantes, creo, en ese sentido, si pensamos en 5, 6, 7 años atrás, donde estábamos iniciándonos con estos temas, creo que hemos dado pasos, pero me parece que la vida de la gente, esta gente, y eso lo cuentan claramente, cambió por completo. O sea, ya nada es igual. Han tenido problemas, ellos los cuentan, en las familias, porque se iban a la asamblea hasta las 2 de la mañana. Digo, todo te cambia la dinámica de tu vida cotidiana, te cambia el matrimonio. Es más, una de las compañeras cuenta, no, se han divorciado varios integrantes de la asamblea. Pero es toda una lógica que, digo, va más allá de lo público, esto, de que estén ahí, en ese acampe, que hagan marchas, que reclamen.
es un cambio en la subjetividad de la gente, ¿no? Y esto no tiene vuelta atrás, yo creo, digo, más allá de que haya muchos divorcios, después se conseguirán nuevos compañeros en el bloqueo, o compañeras, pero digo, es un proceso que ellos muestran claramente, ¿no? En las entrevistas. Yo no tenía ni idea y de golpe me cayó esto, de golpe empecé a averiguar, de golpe me pasaron cosas en mi vida, incluso muchas que son madres, padres, están yendo con sus hijos a las marchas. Digo, eso también se va transmitiendo de generación en generación, esa lucha, ¿no? Digo, me parece que son, porque además es muy paradigmático y es muy fuerte, es Monsanto el enemigo, pero cambia mucho la gente con estas luchas, ¿no? Creo que hay un cambio de subjetividad, hay una construcción de nuevas subjetividades, además en ese mundo de la asamblea, que no es fácil, que implica todo un aprendizaje, la resolución colectiva, esto de pensar colectivamente cómo hacemos, cuál es nuestro siguiente paso, cómo resistimos, qué es lo que podemos seguir haciendo, digamos, en este camino. Creo que no tiene vuelta atrás, aunque Monsanto se vaya. Creo que esta gente seguirá, esta y muchas otras, o seguiremos, digo, ¿no? Peleando donde haya que pelear, digo, en este caso contra Monsanto, y si no, contra cualquier otro que atente contra nuestra vida.